de junio, la caída se ha logrado compensar, hay apenas 400 millones de caída frente a los 900 millones que representó en el mes de marzo esa caída. Es decir, se ha logrado ir recuperando aquello, ¿no? En créditos que aparecen en la línea roja, esto es medio confuso porque pareciera que hay una caída en créditos desde 28.200 millones a 26.800, pero yo hice una investigación, consulté, y esto es más una forma que encontró la banca de defenderse haciendo líquido su cartera, es decir, su cartera la sacaba de su balance, la vendía temporalmente a un tercero, y ese tercero le daba liquidez para que la banca esté líquida, alguna banca importante, líquida para por si acaso venga alguna otra, otro susto como hubo en marzo, ¿no? Pero en general la banca tiene buenos niveles de recuperación en la economía en esta pandemia, ¿no? Para los últimos 20 minutos vamos a ir conversando sobre las proyecciones del Fondo Monetario bajo el acuerdo del 2019, es decir, vamos a ver cómo nos veía el Fondo Monetario en el 2019 y cómo nos ve el Fondo Monetario cuando hizo el análisis para darnos el 640 millones de financiamiento rápido. Lo que mira en inflación, ve una economía con una inflación bastante estable, no pasa del 1,5%, eso es consistente con una economía que está en estancamiento, ¿no? Por lo tanto, inflación no es de los problemas que tenemos al frente. El precio del crudo sí es un problema para nosotros. El precio del crudo que el año pasado tocó 55 para el caso ecuatoriano, este año puede estar entre 30 y 35, pero el Fondo Monetario cuando habla de crudo no lo ve a regresar otra vez a los niveles de 55, o sea, ni siquiera los niveles de 45 que tuvimos en el año 2017, o sea, nos ve el fondo para el crudo ya puesto para Ecuador, lo ve creciendo hasta 40, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que no vamos a tener una recuperación importante por el lado petrolero y que la recuperación deberá venir por el lado tributario o por el lado de recorte del gasto si queremos ir mejorando el nivel de fiscal. ¿Qué pasaba con los subsidios combustibles? El 2018 tenía un peso del PIB de 3%, para el 2020, perdón por la montada de los números, para el 2020 eso va a representar menos del 1% en la línea que aparece acá graficada. Es decir, el subsidio de combustibles ha logrado disminuir su problemática local, pero siempre que Ecuador logre sostener este proceso de acomodo de precios de forma lenta que se implementó hace el mes pasado, de bandas de precios que puedan hacer que suba 5% cada mes. Y aquí empieza entonces lo que habíamos hablado, lo que de alguna forma marca lo que era nuestra expectativa, sobre todo el año pasado, en esta variable, que es la balanza de pago, la cuenta corriente. Creíamos que íbamos a tener una cuenta corriente en la línea azul, lo que se veía en diciembre por el Fondo Monetario, y la línea naranja, lo que el Fondo Monetario ve ahora, digamos, ¿no? Es decir, un gran deterioro en la cuenta corriente, consecuencia de la caída de exportaciones, consecuencia del golpe, ¿no? Quizás esta cifra está un poco exagerada en el año 2020, pero de alguna forma va marcando la expectativa como nos ve la persona que no financia, o el país o el organismo que no financia. Luego, en la inversión extranjera directa, la misma situación, y esto es una constante, de la revisión de diciembre hasta la revisión de mayo, siempre hay un deterioro. Se esperaba que una inversión extranjera directa, cuando hacían los números en el mes de diciembre, que podría llegar en el año 2020 cercana a 1.200 millones, pero pareciera que la realidad le está diciendo, mira, vas a recibir 600 millones, ¿no? Que es de alguna forma más el promedio histórico de nuestra inversión extranjera de los últimos 10 o 15 años, ¿no? 600, 700 millones de dólares. Lo mismo en reservas internacionales. El plan original con el Fondo Monetario era que la reserva
que el año 2018 fue 2.100 millones de dólares, que ojalá hubiera terminado en el 2019 en 4.200, pero finalmente terminó en 2.900. Y pensar en llegar a 10.000 millones de dólares como se pensaba en los números de diciembre, está ubicándose a la mitad de ese rango, ¿no? Es decir, es clara el gran deterioro, al menos en las cifras de proyección de la economía en esta variable de reservas. Lo mismo en la deuda cuando se hacía el ejercicio en diciembre del año pasado, o sea, apenas 6 meses atrás, decía la deuda podía encontrar una tendencia declinante desde el 50% del 2019 hasta 38% del 2024. Ahora dicen, no, la verdad que la crisis les ha complicado, esto va al 60%, llegará al 70% y quizás lleguen otra vez al 40% en el año 2032, que es lo que está incluso escrito en la ley del Código de las Finanzas Públicas. Es decir, nos tomó 4 años pasar del 40% al actual 60% y nos va a tomar 12 años regresar del actual 60% al 40%. Y así es una constante, ¿no? Esto es la inversión pública tenía un comportamiento y ahora es una tendencia declinante mucho más fuerte. El resultado fiscal en el sector público no financiero es el déficit fiscal no solamente del gobierno nacional, sino de todo el sector público no financiero. Estaban esperando en las cifras que se hicieron a diciembre que el año 2020 tuviera ya un superávit fiscal, pero al final dicen no, el año 2020 va a terminar quizás con un déficit fiscal del 7,5% y una recuperación hasta el 1%. Pero, y lo que parece, aquí la parte dura, es que para que el déficit fiscal pase del 7,5% actual en esta proyección de Fondo Monetario del mes de mayo al 1%, es decir, esos 6 puntos de ajuste es un ajuste enorme que hay que hacer. Esa es la parte complicada. No es culpa del Fondo Monetario que tengamos que hacer el ajuste, es culpa del mal manejo económico, es culpa del ritmo de gasto que no se pudo controlar, es culpa de que no logramos tener mejor dinamismo en la recaudación de impuestos, pero al final del día es un ajuste que nos va a tocar enfrentar y por eso es importante conversarlo y estar claros. No estamos viviendo para nada un momento de potencial expansión después de la crisis. Esto es simple, estamos viendo un momento de ajuste, ¿no? Si vemos lo mismo en las otras variables, este camino en el sector público no financiero, lo que es el balance primario, o sea, sin intereses, el déficit fiscal, que sería 4,5%, pasar a 3% de superávit primario, o simplemente el total, ¿no? Pasar de un 7,5% al 1%. Esta trayectoria que está acá, esa es una trayectoria dolorosa, porque es una trayectoria de ajuste, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando, lo que deberíamos esperar para los años siguientes, un gobierno que no puede hacer nada para empujar la economía, un gobierno que va a hacer es tratar de restringir la economía. Y en la restricción de la economía, la parte dura es que pudiera estar tentado a pedir impuestos, pudiera estar tentado a no hacer obra pública y a que la economía se frene. Por eso la responsabilidad de ustedes, empresarios, de ver, ojalá, luego de superado el tema de deuda, donde el riesgo país pueda volver a bajar, tener acceso a financiamiento barato, ojalá internacional, ojalá local, para poder dinamizar la economía desde el lado privado y no desde el lado público. Otra de las cosas que el Fondo Monetario en la carta de intención que le hemos enviado y que como país se ha comprometido este gobierno es reducir la necesidad de financiamiento. Del 2017 era una necesidad de financiamiento del 17%, este año la necesidad de financiamiento es 14% del PIB, es decir, 14,000 millones de dólares necesita el país para financiar el déficit fiscal y el pago de amortizaciones. Y el fondo dice, quisiera que, o el Ecuador dice, es lo mismo al final del día, no se sabe bien quién escribe esa carta de intención, quisiera que del año 2025 al año 2030 esa necesidad de financiamiento pasara del actual 14% a el 6% del Producto Interno Bruto, es decir, una gran reducción
de esa necesidad de financiamiento. ¿Y cómo lo haces? O bajas el déficit y bajas también el pago de la, y mejoras el pago de la deuda para que en vez de pagar 5.000 millones como en este año, paguemos deuda por 2.000 o 3.000 millones de dólares. Y en esa línea es lo que está la negociación actual de endeudamiento. Esa lámina en pantalla en verde aparece señalando cuál era el perfil actual de la deuda, ¿no? Es decir, en el año 2022 había que pagar 3.000 millones de dólares en deuda. En el año 2027 había que pagar 4.300 millones de vencimiento de capital e intereses en deuda. Y así habían varios años en donde había que pagar más de 2.000 millones de dólares. Y eso era como estar viendo al frente en cuál de esas grandes vallas nos vamos a estallar, nos vamos a estampar, nos vamos a pegar en ese gran muro y no vamos a poderlo superar. Y entonces por eso es que la renegociación actual de la deuda dice, vamos a tratar de cambiar el perfil de deuda para que en el año 2020 ya no pagues los 1.300 millones de intereses, sino que no se pague absolutamente nada en este año de intereses ni de capital, que el año 2021 solo se paguen 79 millones de dólares en intereses, y el año hasta el 2025 no haya pagos de capital, es decir, hay 2 años de gracia de intereses y 5 años de gracia de capital. Y después, ojalá cuando la economía esté bien, entonces volver a pagar arriba de 2.000 millones de dólares cuando la economía esté bien. Es decir, eso es lo que en grandes líneas es la renegociación de la deuda, cambiar el perfil de la deuda, ampliar los plazos, bajar las murallas para no tener que asegurar estrellarnos como país en procesos de default que son muy costosos y que complican la operación empresarial. Brevemente, lo que tiene que ver con el crecimiento económico del primer trimestre, hacemos una reseña de los últimos 54 o 55 años. Si uno mira el crecimiento económico de la economía, se encuentra que hay 2 años de mal crecimiento económico. O de los peores crecimientos económicos, ¿no? El 4.74 en el 99, cuando fue el año de la crisis, y 1.23 en el año 2016, cuando fue el terremoto de Esmeralda. Es decir, el resto de los 55 años hemos tenido momentos de gran crecimiento como el 74, como el 15%, momentos interesantes como el 8% cuando fue lo del SOTE, momentos de crecimiento como el 2012 cuando el precio del petróleo empezó a tocar $100. Y entonces, en general, 2 años malos, ¿no? 2 años muy malos en la economía. Si uno mira lo que está pasando en este año y por un momento dice, vamos a escoger, y eso es solamente un ejercicio matemático, ¿no? No es para nada económico o econométrico, ¿no? Vamos a escoger los peores números de los peores 2 años de los últimos 50 años, ¿no? Y esos fueron el 99 y el 16. Y si escogemos los peores números de los peores 2 años de los últimos 50 años, nuestra economía tendría una caída de 10.87. Eso es un ejercicio que yo lo hice hace unos 3 o 4 meses cuando yo trataba de intuir más que de estimar por dónde iba a ir la caída del crecimiento económico en el año 2020, ¿no? Y entonces, ahora, ya con números del Fondo Monetario de hace un par de semanas, dice el Fondo Monetario que el mundo va a caer casi 5% en el 2020, el mundo. Nuestros socios comerciales, Estados Unidos va a caer 8%, la zona del euro, y ahí está España, está Italia, donde están nuestros migrantes, donde exportamos nuestros productos, va a caer 11%, 10%. América Latina, ahí estamos nosotros, va a caer 9%. Es decir, el mundo, y es algo que quizás no se ha visto en muchísimo tiempo, que todo el mundo esté golpeado, que países de desarrollo, en vías de desarrollo, emergentes, todos estén golpeados, es algo que no habíamos observado en mucho tiempo. Y cuando hablamos de América Latina, entonces el Fondo Monetario dice, Perú, que iba a caer 4% en la estimación, perdón, que iba a caer una cantidad determinada, ahora la corrección dice que es 14%.
la ministra de Finanzas de Perú no discute la cifra de Fondo Monetario, más bien la justifica, trata de dar a entender por qué razón, y ellos explican de que la razón por la cual Perú va a tener una gran caída es porque a ellos les pegó muy fuerte la crisis y se les fue quizás de la mano el confinamiento, la cuarentena, la tuvieron que extender un poco más allá de lo que otros países la han mantenido. El caso ecuatoriano, el Fondo Monetario hace un par de semanas dijo que iba a caer 11%, Argentina 10%, México 10%. El primer trimestre Ecuador dice que ha caído 2.4, Perú que ha caído 3.4. Yo imagino que nuestro 2.4 de este trimestre el Banco Central lo corregirá y nos dirá, bueno, no fue 2.4, quizás fue 5% para tratar de ver cómo va actualizando cifras, ¿no? Pero en todo caso, el número es de una gran caída, igual como está la caída esperada para el mundo y para América Latina. En países desarrollados, ya que tienen información mucho más actualizada, están hablando de la caída en el segundo trimestre, están hablando de 20%, 25%, 30%, son cifras impensadas, ¿no? Y esta es la cifra que el Fondo Monetario estima que va a ser para los años siguientes después de la pandemia, ¿no? El fondo dice, el año de la pandemia, 10% de caída. El año siguiente, un crecimiento de 6%. Ojo que este crecimiento en realidad no es crecimiento, es rebote, ¿no? Es porque si tenemos una gran caída, el año siguiente hay un pequeño rebote. Los números dicen que crece 6%, pero en realidad termina siendo un pequeño rebote. Y lo doloroso, lo complicado, es que los años siguientes seguimos con niveles de crecimiento de entre 1 y 2%. Es decir, esa es la parte más dura, ¿no? El crecimiento futuro va a ser muy pequeño, cuando en el pasado el crecimiento en promedio quizás estaba cercano al 4%, nuestra expectativa futura del 2022 en adelante es que no estemos ni siquiera en el 2%, lo cual es muy complicado para hacer negocios, para hacer inversiones. Estamos dolarizados, eso es una gran ventaja, pero hay que estar claros de que necesitamos algunas condiciones de mejora para poder no estar como empresas en ese promedio, ¿no? El Producto Interno Bruto, y esta es la última lámina, el Producto Interno Bruto per cápita, que venía creciendo del 2007, que era 3.500 millones, hasta su mejor momento en el 2015, tiene un periodo de estancamiento hasta el 2019, aquí una pequeña disminución, y acá el 2020 el Fondo Monetario dice que hay una gran caída, y que luego vas a irte recuperando hasta el 2025 a 6.137. Es decir, en el 6.025 volveremos a tener el mismo el PIB per cápita del 2013, ¿no? Es decir, esa es el factor común, el elemento común en la economía, una economía que retrocede y retrocede muchísimo, ¿no? Entonces, yo me quedo ahí para poder atender algún tipo de pregunta o comentarios que pudiéramos tener en la sala. Sí, te voy a trasladar, Fausto, algunas de las consultas que el grupo ha propuesto. Dice, una de las preocupaciones en economía es la posibilidad de tener que dejar el dólar como moneda oficial. ¿Qué tan factible es ese riesgo en las condiciones actuales? Ya, quizás lo más importante es para mí señalar, ¿no? Yo no veo ningún gobierno de ningún tipo que por su propia iniciativa desee abandonar la dolarización. Primera cosa. Yo no veo de los 25 candidatos que están ahí o precandidatos, ninguno de ellos le va a interesar por su propia iniciativa decir voy a salir de la dolarización. Tampoco creo, como algunos analistas, algunos colegas dicen, que la dolarización no necesita que la defiendan porque la dolarización no se irá nunca de este país. Yo creo que tampoco ese extremo no es tan cierto, ¿no? Habrán algunas condiciones que hacen que permanezcamos dolarizados más tiempo, otras condiciones que acercarán la amenaza a un proceso de desdolarización.
Y claramente en mi manera de ver la economía, la amenaza más fuerte es aquella en donde la banca salga golpeada. Entonces, en la medida en que la banca logre sostener vendavales de crisis como la que tuvimos ahora, que no fue una crisis ocasionada por nadie, sino por la pandemia, en donde se perdieron 900 millones de dólares en depósitos y ya se recuperaron 400, en donde la banca está peleándola porque no caigan sus depósitos, pero aparte también tratar de dar crédito a las empresas y a las personas. Entonces, mientras la banca esté bien, y la banca está bien, la dolarización se va a mantener por mucho tiempo, ¿no? Si la gran amenaza es una crisis, para mí, sistémica bancaria, que esa es la que hay que estar atentos y hoy día estamos bastante alejados de aquello. Ya, otra pregunta tiene que ver con el precio del petróleo. Dice, ¿por qué la recuperación económica que China empieza a tener no se ve reflejada en el precio del petróleo? ¿Es el impacto de un Estados Unidos aún en debacle? A ver, el petróleo es sinónimo de actividad económica, ¿no? El petróleo lo utilizan las industrias para su proceso productivo, lo utilizan los aviones para poder volar. Hemos visto todavía muchas flotas todavía en tierra. Los vuelos comerciales no están abiertos en la normalidad. La aviación está a niveles quizás del 30 o 20% de lo que era el año 2019, el movimiento de pasajeros. Es algo que se supone que va a tomar recuperación hasta el año 2023, 2024, es decir, no es una situación tan rápida de corrección. Ya está hoy día en niveles de 45 del WTI más o menos, pero no es una situación que diga uno vamos a recuperarla. Inclusive antes de la pandemia, cuando uno miraba los números del Fondo Monetario Internacional, que a veces le acierta, a veces no le acierta, pero son los números de referencia, antes de la pandemia, ya por noviembre, octubre del 2019, proyectaban precios de petróleo planos de $50 en los siguientes años. Y entonces es difícil pensar, si antes de la pandemia estaba plano en 50, que con la pandemia o superar la pandemia, esto vaya a superar 50 o 60, porque acuérdense que lo que no se consumió, alguna parte está almacenado y el stock es enorme para poder pensar en que una reducción que puedan hacer algunos países pueda hacer que sube el precio del crudo. Es decir, el precio del crudo con mucha dificultad podrá abandonar la tendencia plana de 40 o 50. Otra pregunta relacionada con el proceso de renegociación de la deuda. Dice, ¿qué ocurriría si el Ecuador no logra tener un consenso con los acreedores para llegar a un acuerdo sobre el proceso de renegociación? A ver, nada es imposible, ¿no? Pero eso es poco probable, ¿no? Hay hoy día una propuesta que tiene aceptación, se supone que el 60% de los acreedores, ¿no? Arrancó en 48 con un grupo, luego pasó a 53 cuando se hizo el lanzamiento y ahora va en 60%. Debe llegar a 66% para arreglar 9 de los 10 bonos y llegar a 75% para arreglar 10 de los bonos, sobre todo el 2024 que tenía ese compromiso de votación necesaria para hacer algún cambio o aceptación. Pero pongámonos en el peor escenario, ¿no? Que sería ¿cuál? Que esa propuesta ecuatoriana no salga y no se dé. Es decir, que no tengamos los 2 años de gracia de intereses, 5 de gracia de capital, la tasa del 9 bajarla al 5 y así. Y supongamos que tengamos que caminar en la senda del otro grupo minoritario que dice que hiciéramos un poquito mejores condiciones para nosotros. Entonces, seguramente la solución va a estar en ese rango, ¿no? Ojalá los acreedores digan, prefiero negociar con un ministro que ha manifestado apertura para poder hacer las cosas, que entrar a negociar con un ministro o con un gobierno completamente incierto. Yo creo y esperaría que hasta fines de julio se pudiera tener una mejor idea de cuánto, y falta una semana, ¿no? De cuántos
vamos a lograr en la renegociación. Pero para nada que caigamos en un proceso que no sea reestructuración. ¿Qué perspectivas hay de recuperación de empleo y bajo qué condiciones? Sí, no somos Estados Unidos. En Estados Unidos un día deciden acabar el contrato y se fueron a la casa y al día siguiente lo puedes volver a contratar. Hay muchísima flexibilidad en esa línea. Acá el perder un empleo, perder un empleado es un dolor enorme, personal, físico y también económico, porque le has invertido capacitación, tiempo a él y no es que es una facilidad y comodidad decir te fuiste, te quedaste sin trabajo. Pero si ya la economía se queda plana como está la nuestra y con un ritmo de caída lento y puede la gente ver que puedes trabajar de alguna forma en teletrabajo, entonces esa gente no va a tener empleo, el sueldo completo. Puedes ver si puedes contratar a una persona del exterior con menos sueldo, hacerlo por teletrabajo, está poniendo en riesgo el trabajo local. O de pronto acomodar la tienda ya no con 5 empleados, sino con 3, porque ya no hay tanta afluencia de público en la tienda, porque puedes manejarte por vía de delivery. Entonces las cosas van a ir cambiando, ¿no? En la medida que haya suficiente tiempo para que la gente se vaya teniendo un cambio en el hábito de consumo, ese cambio de hábito de consumo puede ser permanente. Y ese es el gran reto, ¿no? Que logremos salir de la crisis rápido para poder tratar de reactivar la economía de alguna forma y darle espacio a las personas que perdieron su empleo y ojalá los políticos puedan hacer algo por ese cerca del 70% de gente que está o subempleada o desempleada, que necesitaría, al menos en ese grupo de población, tener leyes laborales muchísimo más flexibles para incorporarlas, aunque sea temporalmente, a fuentes de trabajo. Ya. Otra consulta tiene que ver con la problemática que tenemos de la comercialización con China del camarón. Dice, ¿cuál es tu visión, tu pronóstico respecto de este tema y qué podría hacer el gobierno y las empresas exportadoras para recuperar ese mercado? Sí, la noticia ha ido saliendo, aparentemente ya hay más solución, ya está muy claro que no es el producto, no es el empaque, es el container. Procesos de bioseguridad incrementados podrían ayudar, de manipulación podrían ayudar. Yo creo que ahí había algo comercial, algo político, pero pareciera que ya eso se viene solucionando. El asunto es que es un socio conflictivo, ¿no? Y sabemos lo que molesta a un socio conflictivo que tiene poder. Y Ecuador no logra, por la crisis nuestra, no logramos darle menos poder a ellos. El sector privado tendrá que ver cómo se acuerda de esa frase que es no poner los huevos en la misma canasta, cómo puedes tú de alguna forma tratar de diversificar para que no te pegue tan fuertemente, no puedes trabajar solamente para China, porque sabes que es un socio conflictivo. Pero es difícil encontrar otros mercados que puedan absorber la demanda que absorbe China. Es decir, estás en una situación compleja, pero aparentemente hoy día en tensa calma. Dice, en la crisis del 99, un gran aportante fueron las remesas de los migrantes. Y en esta ocasión, o en esta crisis, ¿ves ese como un aportante en las soluciones de nuestras balanzas? Hacíamos el énfasis de la crisis actual, ¿no? Y hacíamos la comparación con el terremoto del 2016 también. Cuando pasó el terremoto de 2016, al gobierno se le ocurrió que al resto del país le podías poner un impuesto para que colaboremos con los hermanos que tuvieron problemas en Manabí y Esmeraldas. Es decir, si alguien está mal, el resto que está bien puede dar la mano. Pero la crisis hoy día es distinta. La crisis hoy día te dice que todos estamos mal, ¿no? Entonces, al estar todos mal, es muy complicado decir, vamos a irnos a España y allá vamos a conseguir trabajo porque España está bien. No, porque España está mal. Vamos a irnos a Italia o vamos a irnos a Estados Unidos, porque inclusive en esta situación, la situación de migración va a ser mucho más fuerte, mucho más controlada,
Pero aunque logremos pasar a esos países, esos destinos, no están económicamente bien y no va a ser una situación de ayuda. Mira el ejemplo de Venezuela. Venezuela exportó gente, o la gente se escapó, y la gente está regresando porque los otros países encontraron la misma situación conflictiva. Entonces las remesas no van a ser la misma, no van a tener el mismo crecimiento como tuvo en el año 2099-2000, cuando llegó a representar 7% del Producto Interno Bruto. Hoy día las remesas no representan ni siquiera el 2,5% del Producto Interno Bruto, y este año va a caer un poco más. Pero no es una válvula de escape como fue en el año 99-2000, cuando el resto del mundo estaba bien y nos podía absorber a nosotros, a los salvadoreños y a muchos países de la región que usaban esa opción. Ok, tenemos una última consulta por el tema del tiempo y está ligada a la relación laboral. Dice, ¿es urgente una flexibilización laboral? ¿Qué tan dispuestos ves a los actores oficiales y gremiales al respecto? La respuesta es sí, ¿no? Yo creo que la respuesta es sí. Hay que avanzar en el tema de flexibilización laboral, al menos en el segmento que hoy día no tiene empleo, al menos en el segmento que está subempleado. Pero ¿quién lo puede hacer? No lo puede hacer un gobierno que está de salida. Ojalá el discurso en las campañas electorales que pueda calar sea: vamos a darle espacio de trabajo, aunque sea flexible, a ese segmento importante que representa el 70% de la población económicamente activa. Entonces, para tratar de, en esa línea de buscar el consenso político, lograr ese mandato de votación que te diría, la gente quiere flexibilización, por eso me han puesto presidente, ir a hacer los cambios que sean necesarios. En un gobierno débil de salida va a ser muy complicado. Listo, gracias, Fausto. Jorge Vallejo dirigirá unas palabras para cerrar. Estimado Fausto, quedamos muy agradecidos por tu exposición. Los temas tratados en estos momentos difíciles nos dan diferente visión, o una visión más clara de lo que está pasando y de lo que va a pasar, de lo que podría pasar. Y nosotros como empresarios tendremos que tomar las decisiones apropiadas. Pero sin duda que todas estas recomendaciones o todas estas mesas de trabajo que se están conformando a través del gobierno, a través de la empresa privada, no queda más que nunca, ¿no? Hacer un frente común, hacer una posición de país, dejando de lado posiciones extremas políticas, dejando de lado intereses particulares de los diferentes segmentos de la economía, porque eso es lo que necesitamos actualmente. Quedamos muy reconocidos de tu participación y te conferimos este reconocimiento virtual por tu desinteresada colaboración con ACE-UNIAPAC. Agradecemos por tu compromiso con la comunidad en la exposición del tema Panorama Económico Actual del Ecuador, desarrollado durante nuestro encuentro digital. En representación del director de ACE-UNIAPAC,